Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. Afro-salvadoreños. Los desafíos de los negros en una nación de mestizos. Es el tópico que yo voy a conversar contigo en este momento. Parece mentira, pero creo que meses atrás, una de las personas que visita este canal, en uno de sus comentarios, él escribió que en El Salvador no había negro. Claro, cuando yo leí ese comentario, simplemente ni me asombré ni me llamó mucho la atención, porque muchas veces el término negro se utiliza partiendo de la construcción de raza que cada nación tiene. Aquí es donde cuando esa persona, la cual yo creo que es de El Salvador, él afirma que en El Salvador no hay negro, realmente yo tengo que aceptarlo como algo que es valedero, sin conocer lo que es la historia de la construcción social de raza, cuando se habla de El Salvador. Aquí viene la gran pregunta: ¿por qué no hay negro en El Salvador? Porque yo siempre he creído que hay que hacer una gran diferencia entre lo que es un negro y lo que es una persona afrodescendiente. Y muchas veces en términos populares nosotros tenemos la tendencia a asociar el negro con el afrodescendiente y viceversa. Pero hay algo que hay que entender. El negro como entidad racial es solamente una parte cuando se habla de la comunidad afrodescendiente. Y no cabe duda que si ustedes conocen lo que es la colonización en el continente americano, los diferentes sistemas esclavistas, pero también cada uno de esos imperios que colonizaron los territorios del Nuevo Mundo, eso le dice a ustedes que no hay en este momento una nación en el continente americano que de una forma u otra la mano de obra esclava no haya tenido presencia. Y cuando se habla de El Salvador, sin yo conocer la historia de El Salvador, yo puedo afirmar categóricamente que en El Salvador hay muchas personas las cuales son parte de la comunidad afrodescendiente. Ahora, ¿eso quiere decir que cada una de esas personas son negras? No, porque ser negro y ser afrodescendiente no es lo mismo. Aquí es donde, cuando yo digo categóricamente de que en El Salvador hay personas que son afrodescendientes, es porque tú quieres aceptarlo o no. Cuando se habla de los hechos históricos, cuando se habla de eso que la gente llama el comercio de esclavos hacia las naciones del Nuevo Mundo, cuando se habla de la colonización de todos los territorios en el continente americano, no importa de la nación que estemos hablando, la introducción de mano de obra esclava fue una costumbre utilizada por todos los colonizadores, ya sean los españoles, los portugueses, los ingleses y, ¿por qué no?, los británicos. Lo cual yo puedo definir, sin conocer mucho la historia de El Salvador, que en El Salvador, en este momento, hay muchas personas las cuales son parte de la comunidad afrodescendiente. No cabe duda también que para tú entender cuál es la diferencia que existe entre raza y etnia, como una forma de tú entender cuál es la diferencia entre un negro y un afrodescendiente, es sumamente importante para este tipo de trabajo que yo estoy tratando de hacer, como una forma de despejar ese tipo de duda que muchas veces las personas tienen. Y muchas veces cuando se hablan de las personas que de una forma u otra son parte de la comunidad afrodescendiente, y por qué no, ese tipo de individuo que muchas veces se consideran líderes comunitarios, y por qué no, vamos a decir de una forma u otra, muchas veces con las mejores intenciones del mundo, muchas veces ellos le asignan una identidad racial, le asignan una identidad
étnico a determinado grupo poblacional en determinadas naciones sin conocer lo que es la construcción social de raza de determinado grupo poblacional. Aquí es donde cuando tú vas a establecer cualquier tipo de opinión sobre el concepto negro y qué significa ser negro, hay algo que tú tienes que tomar en consideración. Esa construcción social de raza que tú tienes, partiendo de la nación de la cual tú estás hablando y tú estás utilizando como punto de referencia, cuando tú haces un análisis de los diferentes grupos raciales, de los diferentes grupos étnicos y de ese sentimiento de identidad racial que tienen ciertos grupos poblacionales, tú no puedes mirar lo que alguna gente llaman esa construcción social de raza a través de los lentes de tu propia construcción social de raza, porque tú estás de una forma u otra desinformando. Una cosa es tu construcción social de raza y otra cosa es la construcción social de raza que en este caso tienen los salvadoreños. Por eso cuando esa persona me escribió en su comentario, en la cual él decía que en El Salvador no había negro, realmente yo lo acepté como una verdad, porque él está partiendo de la construcción social de raza que él tiene como salvadoreño. Claro, cuando yo digo que en El Salvador, a igual que todas las naciones posesclavistas, en América Latina y el Caribe, pero también en América Central y, ¿por qué no?, en todo el territorio americano, no cabe duda que el esclavismo es parte integral de todas esas naciones, lo cual implica que de una forma u otra en todas las naciones posesclavistas, en este momento, en todas existe lo que alguna gente llama una comunidad afrodescendiente. Cuando yo hablo de afrodescendiente, yo estoy hablando de un grupo poblacional que de una forma u otra tiene algún tipo de ancestro africano. Eso no significa que en este momento ese individuo es africano, no. Él tiene ancestro africano. Y como esa persona tiene ancestro africano dentro del continente americano, ese grupo étnico racial, el cual está asociado con África, nosotros lo consideramos como parte de la comunidad afrodescendiente. Pero para entender un poquito de si en El Salvador existió la esclavitud y de una forma u otra se introdujo la mano de obra esclava para de una forma u otra ser parte de ese mestizaje racial que existe y existió en todas las naciones posesclavistas, hay varios aspectos a considerar. Por eso yo tengo que poner este tipo de trabajo dentro de un contexto histórico y de esa forma las personas saben en qué yo me baso cuando yo digo que en El Salvador, no importa lo que digan, existe una comunidad afrodescendiente. Según el censo poblacional del 2007, el número de personas a las cuales se autoidentificaban como negro o de raza negra fueron de 7.441 salvadoreños. Estamos en el 2007 y hay alrededor de 8.000 personas, los cuales se identifican como personas de raza negra. Eso le dice a ustedes que en El Salvador hay una comunidad afrodescendiente o en El Salvador hay personas que se consideran afrodescendientes y otros se consideran que son negros. Aquí es donde el concepto de negro es sumamente importante a entender. Porque muchas veces las personas cuyo color de piel es oscuro, ellos dicen que son negros. Hay muchas personas que por las razones que sean, porque ellos tienen un abuelo que es afrodescendiente, ellos dicen que ellos son negros. Aquí es donde cuando la persona dice yo soy negro, hay que tener sumo cuidado de qué estamos hablando. Si estamos hablando de un negro realmente o estamos hablando de un individuo cuyo color de piel es oscuro.
porque no cabe duda, en muchas naciones post-esclavistas, usualmente las personas de tez oscura tienden a ser clasificadas como negro, cuando en realidad esa persona puede ser indígena. Hay muchos pobladores indígenas. Cuando se habla de América Latina y el Caribe, cuya tez es negra o oscura, y ellos no son de raza negra, ellos simplemente son una población indígena cuya tez es oscura. Inclusive si ustedes analizan los escritos de Cristóbal Colón, quien dicen que en la región del Caribe, los indios caribe, ellos eran de tez oscura. Y luego muchas personas dicen que ellos eran negros. No, Colón hablaba de tez oscura. Eso te dice a ti que durante la colonización, los mismos conquistadores, los colonizadores reconocían que había una población indígena cuyo color de piel era oscura, pero esa persona no es de raza negra. Por lo tanto, esa persona no es negra. Ahora, producto del racismo, del colonialismo y de esa forma colonialista que nosotros tenemos en este momento, producto del sistema de casta racial, muchas veces nosotros designamos como negro a personas indígenas cuyo color de piel es oscuro. No cabe duda que otro aspecto a considerar para uno entrar en este tipo de trabajo, de si realmente cuando se habla de El Salvador, hay una población afrodescendiente. Según lo que yo estoy leyendo, en el siglo XX, el general Max Hernández Martínez, el señor de las aguas azules, decretó la ley de restricciones y limitaciones a la inmigración, que, entre otras cosas, en el capítulo 25 limitaba el ingreso de varios grupos. Se prohíbe la entrada al país a los extranjeros comprendidos en uno o más de los casos siguientes: a las personas de raza negra, a los malayos y a los gitanos, conocidos también en el país con el nombre de húngaros. No cabe duda que este tipo de medida simplemente fue un elemento de tratar de blanquear lo que es la población de El Salvador durante el periodo en que Max Hernández estaba en control del Estado, del gobierno. Claro, otra cosa que hay que considerar, y de mi punto de vista la número 3, según la tesis del licenciado en Historia de la Universidad Tecnológica de El Salvador, Carlos Lauser Lucha, quien escribió La inserción social de los negros y los mulatos en la alcaldía de San Salvador y Sonsonate durante el periodo colonial del 1524 al 1821. Como ve, yo simplemente estoy describiendo y explicándole a ustedes las conclusiones que llega un historiador salvadoreño, quien habla de los mulatos y lo negro entre el 1524 y el 1821, lo que confirma lo que yo siempre he dicho, que cuando se habla de El Salvador, la esclavitud, el sistema esclavista y la utilización de esclavos, cuando se habla del territorio salvadoreño, no fue diferente a otras naciones post-esclavistas. El problema está en la proporción en comparación a la población indígena y a la población blanca. Número 4. El historiador y funcionario Rafael Reyes sostiene que la población de El Salvador se componía de indios, mestizos o mulatos, negros, sambo. Reyes afirmó que alrededor de 3.300 personas en el 1887 eran negros. Al mismo tiempo susumían los mulatos, los zambos y los mestizos bajo el término de landino en el 1888, lo que confirma una vez más el caso de que en El Salvador hubo mano de obra esclava. En pocas palabras, en este momento nosotros podríamos decir que en El Salvador hay un grupo poblacional el cual se puede considerar como parte de esas descendencias de esos primeros negros que llegan a El Salvador. 5. Según el misionario Antonio Conté, quien relata que en el pueblo de San Alejo, en el departamento de La Unión, ofrecía
cierta curiosidad en cuanto a la mezcla, porque los tres grupos raciales se mezclaron, en la cual los negros, los cobrizas y los blancos se fundieron en un solo producto del mestizaje racial. Claro, sin perder los rasgos característicos en cada uno de ellos. Cuando se habla del mestizaje racial es algo que yo voy de una forma u otra a explicar un poquito más adelante. Otro aspecto también que el número 6. En el 1807, Gutiérrez clasificó a los sectores que componían la población de la colonia como españoles, mestizos, indios, mulatos y poquísimos negros. Número 7, como una forma ya y último para no cansarlo, porque yo simplemente lo que estoy tratando es de sentar la base para el tipo de análisis que yo voy a hacer cuando se habla de la presencia de la comunidad afrodescendiente en El Salvador, pero también si en este momento existen personas negras. En la carta enviada al rey de España por el licenciado Diego García de Palacio, oidor de la Real Audiencia en Guatemala en el año 1576, a su paso por Santa Ana, cerca del lugar que llaman Coatán, sitio de serpiente, se encuentra una laguna, actualmente el lago de Coatepeque, paradójicamente el Cerro de la Serpiente. En las faldas del volcán, García de Palacio describe un episodio en el cual negros y mulatos de una estancia vecina entraron en la isla y hallaron un ídolo grande de piedra, de figura de mujer y algunos sacrificios. García de Palacio, en el 1996, página 41, evidenciando con ello la existencia de un enclave de negros y mulatos a orilla del lago del Coatepeque. Como ve, yo le estoy a ustedes describiendo estos 7 elementos como una forma de yo crear la base para el tipo de trabajo que yo voy a hacer. Y como una forma de este tipo de trabajo ponerlo dentro de un contexto histórico, pero también dentro de un contexto social, de una forma tal que mi análisis tenga una base histórica y la gente entienda de qué que yo estoy hablando. Aquí es donde viene ese tipo de título en la cual yo hablo de afro-salvadoreños y los desafíos de los negros en una nación de mestizos. Cuando yo hablo de una nación de mestizos, parece ser que cuando se habla de El Salvador, por cualquier razón, de una forma u otra, ellos imitaron lo que era la política de Estado de México, en la cual México, como una forma de crear esa impresión de homogeneidad racial, le llamó a esa nación una nación de mestizos. Parece ser que en El Salvador ocurrió el mismo problema, donde de una forma de dar esa impresión de una nación homogénea, a todas las personas simplemente se le identificó como mestizo, razones por las cuales se declaró a El Salvador como una nación de mestizo. El único problema cuando tú declaras una nación de mestizo es que tú invisibilizas los diferentes grupos étnicos y los diferentes grupos raciales que son parte de esa nación. Porque en términos, cuando tú analizas lo que es el sistema de casta español, cuando se habla de mestizo, se está hablando de la unión entre una población indígena y una población de raza blanca. Y cuando tú asumes que El Salvador es una nación de mestizo, tú estás sacando de la historia, tú estás sacando del imaginario colectivo de los salvadoreños la existencia de la población descendiente de aquel grupo poblacional de esclavos que llega al territorio salvadoreño. Aquí es donde, con esa clasificación de que El Salvador es una nación de mestizo, lamentablemente los grupos minoritarios, como son los afrodescendientes, pero también la población indígena, y ¿por qué no? Vamos a hablar de la población blanca, y no hablemos de los demás grupos
étnicos que luego se integran a lo que es el grupo poblacional del Salvador, como son los árabes, como son los japoneses, como son los chinos. Lo cual te dice a ti que cuando una nación se autoproclama como una nación de mestizos, sin darse cuenta, está invisibilizando aquellos grupos minoritarios, aquellos grupos étnicos que son minoría, aquellos grupos raciales que son minoría. Invisibilización, lo cual crea, uno quiere aceptarlo, ¿no? Una política de exclusión social cuando se habla de eso que tiene que ofrecerle el gobierno a todos sus ciudadanos. Aquí es donde otra de las cosas que hay que entender en ese tipo de aseveración que muchas veces la gente dice, de que en El Salvador no hay negro. Aquí es donde la construcción social de raza es sumamente importante. Y para entender y tú llegar a una conclusión de si en El Salvador hay negro, tenemos que hacer un análisis realmente cuando se hablan de las diferencias raciales, de la diferencia étnica y de lo que realmente significa lo que una construcción social de raza, para al final tú llegar a la conclusión de si en El Salvador hay negro. No cabe duda que muchas veces para tú llegar a una conclusión de si una persona es negra, es blanca, es amarilla o cualquier grupo racial que tú quieras asignarle, tú tienes que hacer una diferencia entre lo que es una raza y un grupo étnico. No cabe duda que desde el punto de vista de los antropólogos, las razas no existen. Eso es algo que ellos manifiestan en todo lo que dicen. Y ellos califican que solamente existen grupos étnicos, porque solamente hay un solo grupo racial, y es la especie humana. El único problema con ese tipo de conclusión es que producto a la migración que ocurre cuando la gente habla de África, Europa y Euroasia, uno quiere aceptarlo, ¿no? Producto de esas migraciones surgen los diferentes grupos raciales que nosotros conocemos en este momento. Grupos raciales, los cuales no es más que un subgrupo dentro de la especie humana, el cual está asociado a las características fenotípicas de determinado grupo poblacional cuya semejanza tienen ciertas parecidos. Aquí es donde, como una forma de distinguir los diferentes grupos raciales, se crearon varios grupos raciales o tipos raciales, pero para este tipo de trabajo yo nada más voy a utilizar 3 grupos, aunque en términos antropológicos, si ustedes leen cualquier tipo de cuestiones de ciencia, tú vas a encontrar que hay autores que hablan de 4, de 5, de 6, pero para este trabajo, como una forma de yo simplificarlo, me voy a concentrar en 3. No cabe duda que en este momento existen 3 tipos de raza. Existe lo que la gente llama la raza caucásica, la cual popularmente nosotros le llamamos raza blanca. Existe lo que la gente llama también la raza negroide, la cual popularmente nosotros le llamamos de raza negra. Existe también la raza mongoloide, la cual nosotros la conocemos popularmente como de raza amarilla. Y no cabe duda que cuando tú analizas los mongoloides y tú analizas los fonotipos de las personas de Euroasia y tú lo comparas con los nativos americanos, tú vas a notar que hay cierta similitud. Por lo tanto, cuando yo hablo de los nativos americanos, yo lo estoy viendo como un tipo racial el cual está asociado a los mongoloides, aunque otras personas prefieren identificar a la población indígena en el continente americano como un grupo racial aparte. Y no cabe duda que cuando tú hablas de eso que la gente llama el proceso de colonización en el continente americano, tú quieres aceptarlo, no, habían 3 grupos étnicos diferentes, 3 grupos raciales diferentes. Esos grupos raciales son los grupos de raza blanca, los grupos de raza negra y los grupos de raza indígena o mongoloide. Y no cabe duda también que cuando se habla de la identidad racial hay ciertas características, hay ciertos fenotipos que son reconocibles cuando tú hablas de una persona de raza negra, cuando tú hablas de una persona de raza blanca, cuando tú hablas de una persona de raza amarilla.
Como ve, cuando se habla de la identidad racial, estamos hablando de características superficiales, en la cual el color de piel, el tipo de pelo, el tipo de nariz, la boca y muchas veces el tamaño de la oreja, pero también el tamaño de la persona son factores a considerar. En pocas palabras, cuando hablamos de identidad racial, estamos hablando de características biológicamente observables. Ahora, cuando yo hablo de identidad étnica, eso es mucho más diferente y mucho más profundo. Porque cuando se habla de identidad étnica, se está hablando de ese sentido de pertenencia que tú tienes con cierta cultura, con cierto estilo de vida, con cierto tipo de idea, de creencia, de religiosidad, con cierto tipo de costumbre, lo cual es importante para ti. Por eso cuando se habla del sentido de identidad, es mucho más grande, mucho más fuerte y mucho más accesible a las personas que el sentido de identidad racial. La identidad racial se basa en características biológicas y la identidad étnica se basa en características conductuales o culturales. Como ve, no cabe duda también que cuando se habla de la identidad racial y la identidad étnica, producto del proceso de colonización del continente americano y todas las regiones que nosotros conocemos, específicamente cuando hablamos de El Salvador o cuando hablamos de Honduras, no cabe duda que producto de la migración y de la identidad de los primeros pobladores de El Salvador, tú quieras aceptarlo o no, habían personas negras, habían personas blancas, habían personas indígenas. Producto de que en El Salvador, en términos históricos, en una época hubo personas indígenas, blancas y personas negras, no cabe duda que eso produce, tú quieras aceptarlo o no, lo que alguna gente le llama el mestizaje racial. Y el mestizaje racial trae como consecuencia el nacimiento de nuevos grupos raciales, los cuales todos conocemos en este momento. Cuando una persona de raza blanca se junta con una persona indígena, crea un mestizo. Cuando una persona indígena se junta con un negro, crea un sambo. Cuando una persona blanca se junta con un negro, crea un mulato. No cabe duda que cuando hablamos de esos tres nuevos grupos raciales, lo cual nosotros conocemos históricamente como el sambo, el mulato, pero también el mestizo, tú no puedes negar que cuando se habla del mestizaje, estamos hablando de un mestizaje primario, en la cual tú puedes definir que una persona es sambo, que una persona es mulata y que una persona es simplemente mestizo. Aquí es donde esa noción de que El Salvador es una nación de mestizos fue un error que históricamente está perjudicando a los sambos, pero también está perjudicando a los mulatos, porque cuando se habla de mestizo, nada más se está pensando en una sola identidad racial y es la identidad mestiza. Por lo tanto, cuando los salvadoreños y también en México se utiliza el mestizo como una política de Estado, hay 5 grupos raciales que entran en un proceso de invisibilización o de exclusión porque simplemente no son parte de la política de Estado. Aquí es donde el sambo, el mulato, el negro, el blanco y el indígena, producto de esa clasificación de mestizo, son grupos étnicos raciales, los cuales son excluidos cuando se habla de la conversación nacional y de eso que muchos historiadores y conocedores de la conducta y los sociólogos afirman, salieron de ser parte de eso que la gente llama el imaginario colectivo de los salvadoreños. Aquí es donde cuando se habla del mestizaje cultural, también el mestizaje racial, dicho mestizaje va a depender de la proporción de personas que entran en dicho mestizaje. Por ejemplo, si ustedes analizan el mestizaje racial en México, no cabe duda que casi el 60% de la población, cuando se le hace algún tipo de análisis en cuanto a la herencia de sus ancestros, muchos de ellos muestran 5, 10, 15, 20% de herencia africana.
Pero eso es el producto del tamaño de la muestra, pero también es la proporción de personas afrodescendientes o descendientes de esclavos en comparación a la población indígena y a la población blanca. Por eso ocurre lo mismo cuando se habla de El Salvador. Cuando se habla de ese mestizaje racial en El Salvador, dependiendo de la cantidad de personas negras que son parte de ese mestizaje racial, llega un momento que la identidad negra se pierde, producto del mestizaje, en la cual los mulatos y los zambos son las dos identidades que realmente son relevantes en términos históricos. Pero si ustedes siguen mirando hacia adelante, llega un momento que también la identidad zambo y la identidad mulata se pierde, porque como grupo minoritario, producto del mestizaje que está ocurriendo cuando se habla de El Salvador, llega un momento que también la población mulata y la población zamba es absorbida por la población indígena, pero también por la población de raza blanca. Aquí es donde en términos históricos, cuando se habla de la comunidad afrodescendiente en El Salvador, todas las personas que de una forma u otra tienen ancestro africano son parte de la comunidad afrodescendiente. Ahora, hay muchas personas que como requisito le exigen a las personas que muestren algún tipo de característica asociada al fenotipo de ese tipo de características que nosotros conocemos como una persona negroide. Pero son muchos los salvadoreños en este momento que desconocen que ellos tienen un ancestro africano en su familia. Son muchos los salvadoreños en este momento que quizá ellos desconocen que ellos tienen un ancestro europeo en su familia. Porque son muchos los salvadoreños en este momento que ellos quieran aceptarlo o no, ellos no son mestizos. Ellos son considerados lo que alguna gente llaman multirraciales, porque muchos de los salvadoreños en este momento, si se hacen un análisis sobre la herencia racial de sus ancestros, ellos van a descubrir que así como ellos tienen ancestros indígenas, así como ellos tienen ancestros europeos, de esa misma forma ellos tienen ancestro africano. Y no cabe duda que si tú tienes ancestro africano y tú quieres identificarte y reconocer la contribución en términos genéticos y cultural de ese ancestro, tú puedes identificarte como parte de la comunidad afrodescendiente, como una forma de tú honrar uno de tus ancestros. Pero es una elección que solo tú puedes tener. Producto del mestizaje racial. No cabe duda que el primer grupo racial que deja de existir en El Salvador es el grupo poblacional que nosotros conocemos como negroide. En pocas palabras, llega un momento que es tanto el mestizaje de generación en generación que el decir que en El Salvador hay negro es simplemente no entender cómo ocurren los mestizajes, las diferentes naciones post-esclavistas, en la cual, producto de ese mestizaje, llega un momento que los tres grupos raciales principales ya no existen como grupo predominante. Y no cabe duda que cuando se habla de El Salvador, tú puedes estar seguro que personas de raza negra en El Salvador ya no existen. Cuando se hablan de personas de raza blanca ya no existen. Por el contrario, cuando se habla de la población indígena, es posible que todavía hayan algunas personas, los cuales se consideran indígenas por el fenotipo que ellos presentan. Pero cuando se habla de una persona negroide, de raza negra, o un negro en El Salvador, producto de ese mestizaje, durante 5, 8, 10 generaciones, es simplemente uno imponerle una identidad racial a una nación en la cual el negro racialmente ya no existe. En este momento, producto de ese mestizaje racial, nosotros podríamos decir que la mayoría de las personas que son salvadoreñas, simplemente ellos son multirraciales. Pero producto también que cuando se habla de la población negra,
o afro en El Salvador, producto de que era una población pequeña, era una población que no era influyente. Cuando se habla de la cultura africana, ese elemento de ese mestizaje cultural también se perdió. Y en este momento, cuando se habla de la identidad étnica de los afrodescendientes en El Salvador, ellos no tienen un elemento cultural que lo identifique como que es una herencia africana, que nosotros podemos de una forma u otra afirmar ese tipo de elemento, ese tipo de cultura procede de los africanos, porque producto del mestizaje racial, las personas de raza negra no existen en El Salvador. Producto del mestizaje cultural, las diferentes manifestaciones de la cultura africana tampoco existen en El Salvador. En pocas palabras, cuando se habla de la comunidad afrodescendiente en El Salvador, ellos tienen un gran desafío para de una forma u otra crear un mecanismo de identificación racial, pero también un mecanismo de identificación cultural, lo cual lo hace a ellos parte de la comunidad afrodescendiente. Aquí es donde yo siempre he creído que producto de que en el siglo XX y en el siglo XXI, ese elemento de esa enorme mestizaje que hubo entre los tres grupos raciales, en este momento la presencia negra, vamos a ser francos, no existe en El Salvador en comparación a otras naciones latinoamericanas. Lo que muchas personas en El Salvador en este momento le llaman negro es simplemente una persona cuyo color de piel es oscuro. Pero si ustedes lo analizan, esa persona, y ustedes lo observan cuidadosamente, mayormente ese tipo de persona en términos raciales no es negro. Esa persona podría ser considerada como sambo. En términos raciales, esa persona no es negro. Esa persona es considerada como mulato. Aquí es donde el concepto de la construcción social de raza es sumamente importante. Y es algo en la cual muchas veces las personas con las mejores intenciones del mundo tratan de imponerle la construcción de raza de otras naciones a una nación como El Salvador. Aquí es donde la autodeterminación de los afrodescendientes y la forma como ellos prefieren ser identificados va a ser sumamente importante en su proyecto cuando se habla de la exclusión social, económica, política, cultural e histórica de los descendientes y el reconocimiento de la población salvadoreña de quien es afrodescendiente. Aquí es donde hacer una diferencia entre un negro y un afrodescendiente es un elemento que es sumamente importante. Si las personas que están promoviendo ese elemento de afrodescendiente en El Salvador realmente quieren tener éxito. Y no cabe duda que en una nación posesclavista, en la cual cuando se habla de negro, un tipo racial, el cual desde mi punto de vista no existe en el Ecuador, a menos que no hayan inmigrantes de otras naciones que hayan llegado. Eso le dice a ustedes que identificar como negro a una persona que mayormente lo que tiene son características indígenas no es justo. Porque desde mi punto de vista, una cosa es negro racialmente y otra cosa es sambo racialmente y otra cosa es mulato racialmente. Pero producto de esa idea negrocentrista de muchas naciones en América Latina y el Caribe, pero también en los Estados Unidos, se tiene la tendencia a crear ese mecanismo de hipodescendencia. Cuando se habla de los descendientes y de la comunidad afrodescendiente, no importa de la comunidad que estemos hablando. Aquí es utilizar la hipodescendencia como un mecanismo de identidad racial en los salvadoreños. Cualquiera que sea el líder de la comunidad afrodescendiente en El Salvador, tiene que tener mucho cuidado realmente de qué es lo que está buscando. Porque una cosa es ser afrodescendiente y otra cosa es ser una persona de raza negra.
Aquí es donde, cuando tú vas a crear un mecanismo de identidad racial, en una nación la cual los mestizos tienen el control político, económico, social, no cabe duda que es lo que alguna gente llaman un gran trabajo. Por eso yo soy de lo que creo que cuando se habla de la comunidad afrodescendiente en El Salvador, una comunidad que en términos de visualización y de inclusión realmente tienen que ser muy cuidadosos en el tipo de estrategia que ellos utilizan. Y esa estrategia y aceptación de esa designación de negro o afrodescendiente va a depender del tipo de vocabulario o término que se utilice para crear ese mecanismo en la cual tú eres parte de la comunidad afrodescendiente. Vuelvo y repito, una cosa es un sambo, una cosa es un mulato, una cosa es un negro. Y muchas veces, en muchas naciones post-esclavistas, nosotros tenemos la tendencia, ya sea por ignorancia o por esa construcción social o por esa imposición de eso que mucha gente llama el racismo que existe en la mayoría de las naciones post-esclavistas. Cuando se habla del mulato y se habla del sambo, a ellos se le quiere negar su propia identificación racial como un grupo racial aparte. En el caso de los salvadoreños, ellos tienen que crear su propio mecanismo de identidad racial o identidad étnica. Ahora, cuando yo hablo de identidad racial, es reconociendo que una gran mayoría de los salvadoreños, ustedes quieran aceptarlo o no, ellos tienen descendencia africana, descendencia europea y descendencia indígena. Y tú no puedes pedirle a una persona que de una forma u otra tiene ancestro indígena, esa persona se identifique como afrodescendiente, porque simplemente él tiene de una forma u otra ancestro africano. Aquí es donde empieza el gran desafío en una sociedad como El Salvador de convencer y de crear en ese imaginario colectivo de las personas en las cuales viven bajo la umbrella de esa palabra que se llama mestizo, y simplemente el quererle asignar un tipo de identidad racial a la cual ellos no le pertenece, van a tener lo que la gente llama un rechazo. Rechazo que mucha gente lo va a interpretar como que muchos afrodescendientes están negando la negritud, están negando su descendencia africana. Y la pregunta que yo me hago, cuando tú le exiges a un individuo que tiene descendencia africana, que tiene descendencia indígena, que tiene descendencia europea, que se autodefina como afrodescendiente, realmente tú lo que estás creando una confusión racial. Por eso es que yo creo, tirándome un poquito, o como dicen algunos, mi grano de arena en este tipo de discusión, aunque es un problema que no debiera ser mío, porque yo no soy salvadoreño. El término que en este momento más puede llamar la atención, más puede conseguir el apoyo de la comunidad, es el término afrodescendiente. Porque el término afrodescendiente no es un término que excluye, es un término que incluye. Y si hay una persona que racialmente se ve indígena, pero su color de piel es oscuro, y esa persona se quiere identificar como afrodescendiente, debe ser bienvenido, porque de una forma u otra esa persona se siente mucho más a gusto con las personas afrodescendientes, porque de una forma u otra esa persona se identifica más con la comunidad afrodescendiente. Pero al mismo tiempo, esa misma persona también se puede identificar como descendiente de indígena, y esa persona realmente no está engañando a nadie, porque esa persona realmente lo que en términos raciales, un sambo. Y el sambo tiene una característica, que el sambo, así como tiene ancestros africanos, tiene ancestro indígena. Pero eso ocurre con el mulato. El mulato, así como tiene ancestro africano, también tiene ancestro europeo. Entonces el concepto de negro es algo que hay que ser sumamente cuidadoso para que tú no caigas en ese tipo de actitud
negrocentrista que existe en muchas naciones latinoamericanas, las cuales son influidas por los Estados Unidos, quienes utilizan la regla de una sola gota de sangre como un mecanismo de identidad racial, la cual es producto de la hipodescendencia que existe en los Estados Unidos, en la cual cualquier tipo de mestizaje se le asigna el grupo inferior dentro del sistema de casta racial. Por eso que en los Estados Unidos los mulatos y los zambos son negros. Pero también en los Estados Unidos, cuando se habla del mestizo, tampoco existe, porque al mestizo se le asigna que ellos son indígenas. Eso hace la población norteamericana que hay tres grupos raciales. Están los blancos, están los negros y están los indígenas. Y cuando se habla de El Salvador, ellos no pueden caer en ese negrocentrismo de los Estados Unidos, en ese mecanismo de identidad y por descendencia, lo cual de una forma u otra deshumaniza a los mulatos, deshumaniza a los zambos, pero también deshumaniza a las personas que son multirraciales, como el caso de muchos salvadoreños, quienes tienen ancestros africanos, quienes tienen ancestros indígenas y quienes tienen ancestro de raza blanca. Entonces, ¿cómo tú le vas a pedir a un individuo que tiene ancestro indígena y ancestro europeo que esa persona se defina como negro? ¿Por qué? ¿Para que tú te sientas bien? No. Esa persona tiene que aprender a utilizar un tipo de identidad étnica en la cual la palabra afrosalvadoreño es el término correcto. Ahora, el término afrosalvadoreño no es un término que se impone, es un término que tú asumes si tú de una forma u otra te identificas con las personas que de una forma u otra tienen muchos ancestros africanos. Por eso cuando se habla de la comunidad afrodescendiente en El Salvador, utilizar el término negro y la identidad negra tienen que ser sumamente cuidadosos, porque pueden tener el rechazo de una gran parte de la población que asocia el ser negro con ser malo, con ser peor, con ser menos que, pero también lo asocia con la esclavitud, lo asocia con la pobreza, lo asocia con la estupidez. Y tú no le puedes pedir a una persona que tiene ancestro indígena, que tiene ancestro afroamericano, que tiene ancestro blanco, que se identifique como negro cuando esa persona racialmente no es negro. Esa persona es multirracial. Y si esa persona se quiere seguir llamando mestizo, eso está bien. Por eso es que yo pienso que cuando se habla de la comunidad afrodescendiente en cualquier país de América Latina y el Caribe, hay que ser muy cuidadoso el tipo de identidad que nosotros le imponemos a otros grupos poblacionales que de una forma u otra están buscando lo que es su lugar dentro de determinadas naciones como una forma de dejar de ser invisible. Y cuando se habla de los afrosalvadoreños, es tiempo de que ellos crean un tipo de identidad étnica, no un tipo de identidad racial, no. Ahora, como mecanismo de identidad, si ellos quieren de una forma u otra crear algún tipo de asociación con el color de piel, hay muchos ejemplos en América Latina y en el Caribe de naciones post-esclavistas en la cual la raza no se utiliza. Lo que se utiliza es los diferentes grupos étnicos, pero también se utiliza los diferentes tonos de piel de la persona. Y si una persona, la cual es afrodescendiente, tiene mi color de piel, pero prácticamente tú analizas el fenotipo de esa persona y tú te das cuenta que esa persona realmente es más indígena que otra cosa, porque tú lo vas a obligar que sea similar al color de piel que ella tiene. Y eso hace que ella siga manteniendo su identidad indígena, su identidad negra y su identidad europea. En pocas palabras, la identidad multirracial es saludable. Y la única sombrilla que de una forma u otra es incluyente, en la cual las personas zamba, las personas mulatas, las personas negras, las personas multirraciales tienen cabida, es cuando se habla de esa nueva identidad étnico-racial que se llama ser afrodescendiente. Y si tú eres de El Salvador, tu identidad
étnico, cuando se habla en asociación con África, tu identidad es simplemente afro-salvadoreño. Si tú eres sambo-salvadoreño, tú puedes identificarte como afro-salvadoreño. Si tú eres un mulato salvadoreño, tú puedes identificarte como afro-salvadoreño. Si tú eres un salvadoreño que de una forma u otra tú tienes múltiples herencias raciales, en tu herencia tú tienes el derecho también a autoidentificarte como afro-salvadoreño, porque afro-salvadoreño no es un grupo racial, es un grupo étnico de aquellas personas que de una forma u otra siguen la cultura africana, pero tienen en términos genéticos algún ancestro africano, lo cual lo hace parte de la comunidad afrodescendiente en El Salvador. Yo siempre he creído también que cuando se habla de ese elemento de invisibilidad, hay que ser sumamente cuidadoso. Aquí es donde, como una forma de tú crear una actitud positiva en el imaginario colectivo de las personas jóvenes en El Salvador, tú tienes que dar los primeros pasos. Tú tienes que ir a las escuelas. Tú tienes que ir a los foros. Tú tienes que crear blog. Tú tienes que crear video. Pero también tú tienes que crear eso que la gente llama un intercambio cultural con otras naciones que en términos de la cultura afroamericana son mucho más ricas que cuando se habla de la cultura afroamericana en El Salvador. Y una forma de que los negros dejen de ser invisible, esto simplemente metiéndolo dentro de la sombrilla de la identidad afrodescendiente. Dentro de la sombrilla de la comunidad afrodescendiente, el mulato, el sambo y el multirracial no se sienten excluidos. Y no cabe duda también que muchas veces cuando se habla de la comunidad afrodescendiente en cualquier nación de América Latina y Caribe, en todas las naciones post-esclavistas, no cabe duda que muchos de ellos están siendo excluidos cuando se habla de la historia de esas naciones. Aquí es donde cuando se habla de, en términos históricos, incluir lo que es la aportación a la cultura, pero también a la diversidad racial de los salvadoreños es sumamente importante. Pero dicha inclusión en términos históricos, en términos políticos, en términos cultural, es una tarea a largo plazo de generación en generación. Porque desde mi punto de vista, tú no ganas nada con que el Estado te reconozca que hay una comunidad afrodescendiente, cuando el pueblo en general desconoce la existencia de dicha comunidad. Aquí es donde ese tipo de visualización es sumamente importante, en la cual los diferentes grupos comunitarios que están apoyando ese tipo de trabajo como una forma de que la comunidad afrodescendiente en El Salvador, la gente sabe que exista, tienen un gran camino por recorrer. Porque no cabe duda, señores, cuando tú hablas de una nación multiétnica y multicultural como lo es El Salvador, y cuando de una forma u otra tú perteneces a ese grupo étnico-racial, el cual es una minoría, ser visible es una gran tarea, un gran esfuerzo constante, que a veces se toma 1 o 2 generaciones. Aquí es donde yo siempre he creído que nosotros cuando nos embarcamos en ese tipo de actividad, de buscar el reconocimiento de cualquier tipo de comunidad, la cual se siente excluida, la cual se siente marginada, la cual se siente olvidada, hay que hacer una diferencia cuando se hablan de las diferencias étnicas y de las diferencias raciales. Porque no cabe duda, cuando se habla de El Salvador, tanto la población indígena es excluida y marginada, como lo es la población afrodescendiente. Aquí es donde tú tienes que hacer una diferencia entre lo que es racismo institucional y lo que es el racismo social. Partiendo de lo que nosotros entendemos, cuando se habla
de la República de El Salvador, no cabe duda que en el siglo XX, con ese tipo de medida que tomó el general Max Hernández Martínez, no cabe duda que estamos hablando de un racismo institucional o un racismo legal. Pero no cabe duda también que ese tipo de medida, aunque de una forma u otra cambia la conciencia y la percepción colectiva de los salvadoreños, lo cual muchos asumen de que en El Salvador no hay afrodescendientes. No cabe duda que aquí es donde el racismo social es el mayor desafío que tiene la comunidad afrodescendiente. Cuando se habla de El Salvador, una nación que hasta este momento se considera una nación de mestizos, en la cual los afrodescendientes no existen y en la cual la población indígena es marginada. Y no cabe duda también que ese racismo social, el cual es parte de la idiosincrasia del pueblo salvadoreño, solamente se disminuye con el trabajo constante, con la educación y con el ejemplo, pero sobre todo con la lucha de cada uno de esos líderes locales que de una forma u otra están promoviendo qué realmente significa ser afrodescendiente. Cuando se habla de El Salvador, el racismo social, desde mi punto de vista, es el elemento más difícil a superar si tú eres un afrodescendiente en El Salvador, porque dicho racismo social es parte del comportamiento, es parte de las actitudes, es parte de las ideas, es parte también de ese tipo de actitudes que existen en términos sociales. Cuando se habla de la población afrodescendiente en El Salvador, y más cuando hablamos de un grupo poblacional marginado, excluido, olvidado, el cual hasta este momento es invisible. En pocas palabras, no existen, pero sí existen los elementos negativos, los cuales están asociados a ese racismo social que existe en contra de las personas cuyo color de piel es oscuro. Señores, yo no le quito más tiempo, yo espero que este tipo de trabajo le haya servido de algo. Si ustedes creen que fue así, por favor suscríbanse a este canal, denle me gusta, compartan este material, pero sobre todo toquen la campana. Y no cabe duda, señores, que cualquier tipo de opinión o análisis que yo haya hecho sobre los salvadoreños, hay algo que hay que tener en cuenta. La opinión de los salvadoreños es 10 veces más importante que cualquier tipo de opinión que yo pueda tener, porque solo los salvadoreños tienen el derecho a crear su propia identidad étnico-racial cuando se habla de la comunidad afro-salvadoreña en este momento. Por ese lado, realmente yo espero que ustedes pasen un